Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la lección de esta tarde. Si hay alguno que se ha incorporado que no solía venir, pues le damos la más cordial bienvenida. Y queremos recordar en esta tarde a un hermano nuestro que falleció ayer en Madrid, llamado Santiago Rodríguez, que vivió en esta comunidad unos cuantos años y que era muy forofo de la liturgia y preparaba la Epacta para todo el año, y también realizó muchas tareas como ecónomo en los distintos sitios donde estuvo. Y también animó a los cofrades del Carmen en su tarea. Por eso, y él siempre estaba atento a esto que hacíamos, llamaba por teléfono, se interesaba por todo esto. Entonces queremos hoy, pues, regalarle esta lección a él, y sobre todo que la palabra de vida abra para él senderos de luz y de vida para siempre, como recuerdo para Santiago. Y comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí vemos en las fotos que nos ha puesto Charo, vemos a la izquierda, a la derecha la palabra, por supuesto, pero a la izquierda vemos lo que queda de una parte del templo, del famoso templo de Jerusalén. Ahí vemos al fondo el muro de las lamentaciones, donde los hombres, los varones, porque esta parte no es de mujeres, rezan moviéndose y meten sus mensajes, sus peticiones en los agujeros que hay entre las piedras. A la derecha, que no se ve, está la parte de muro donde son las mujeres las que acuden a orar, ¿verdad? Bueno, y a la izquierda, allí a la izquierda del muro, está la sinagoga donde los rabinos se juntan para recordar de memoria textos bíblicos. Y la última vez que estuvimos, como Rafa León, ya le conocéis, tiene pinta de rabino, pues se sentó allí y enseguida le trajeron su Biblia en hebreo, ¿verdad? Y él, que sabe algunas palabras en hebreo, pues comenzó bueno, y yo era el ayudante de Rafa. Él tenía pinta de rabino, yo no sé de qué tenía pinta. Bueno, entonces, eso, que hoy la lectura nos va a hablar del templo, muy importante. Bueno, pasamos. Y aunque no tenemos hoy a Carmensa, a la que echamos de menos, ¿verdad? Carmensa, pues vamos a invocar al Espíritu. Aunque ya no esté, seguimos invocando al Espíritu. El Espíritu es fundamental, ¿verdad? Por eso que la palabra que vamos a decir aquí esta tarde siempre tiene que venir precedida de un silencio humilde y de un silencio que es una invocación al Espíritu. Porque al final el que nos ayuda a entender la palabra y el que hace que la palabra produzca fruto como la produjo en el seno de María es el Espíritu. Entonces tomamos conciencia del Espíritu en este momento de silencio mientras respiramos. Que venga el Espíritu para que nos enseñe a escuchar la palabra, a guardarla en el corazón y a que produzca en nosotros y en todos fruto abundante. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname.
la motivación para la lección divina de esta tarde hemos escogido un texto precioso del Papa Emérito Benedicto XVI. Precioso, ya veréis. Seguramente que alguna vez os habréis encontrado con este texto, que tiene mucho que ver con esto que hacemos aquí, porque dice esto tan bonito. Si se promueve la lección divina, como se está haciendo en tantos sitios, en tantas parroquias, comunidades, si se promueve la lección divina con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Una nueva primavera espiritual en la Iglesia. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. ¿Qué os parece este texto del Papa Benedicto XVI, emérito? Bueno, por eso, si se promueve, esto es lo que queremos hacer, promover la lección divina, porque, como él, estamos también convencidos de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Y la lección, pues ya sabéis, nos preparamos, leemos, escuchamos, con las palabras que escuchamos, oramos y terminamos contemplando la palabra y llevándola a la vida. Bien. Estamos a la espera de la palabra con la lámpara encendida y nos acercamos a lo que llamamos contexto. Bueno, el contexto es el texto ampliado, ¿verdad? El texto que vamos a leer tiene un contexto. Por ejemplo, el contexto de este texto nos dice que Jesús está en Jerusalén. Acordaos del itinerario del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Un itinerario, la mayor parte del Evangelio es un camino hacia Jerusalén, un camino no fácil, porque Jerusalén metía miedo, sobre todo a los discípulos que no querían ir a Jerusalén, pero ese viaje termina en Jerusalén, y en Jerusalén acontecen los grandes enfrentamientos. Como decíamos estos días pasados, a Jesús le tenían ganas, por eso los fariseos acuden con sus mejores armas, los saduceos, los ancianos, el sumo sacerdote, parece que todos se confabulan para ir contra Jesús y terminarán triunfando, humanamente hablando, porque terminarán expulsándolo de la ciudad y crucificándolo. Bueno, entonces este texto acontece en Jerusalén, y más en concreto en el atrio del templo, donde estaba Jesús. Bueno, ahí acontece este último discurso que se llama apocalíptico. Apocalíptico. Bueno, ya sabéis que el Evangelio tiene muchas clases de lenguajes. No es lo mismo el lenguaje de las bienaventuranzas, un lenguaje que proclama el reino, como lenguajes de intimidad con los discípulos, como lenguajes de curación. Bueno, hay muchas clases de lenguajes. Una manera de hablar, una clase de lenguaje, es el lenguaje apocalíptico. Apocalíptico significa revelación de lo profundo. Por eso nosotros a veces cuando decimos que apocalíptica es a esta persona, ¿verdad? Porque parece que todo lo ve negro, negro. Bueno, pues tendríamos que decir que no es propiamente lenguaje apocalíptico. Es un lenguaje apocalíptico de fachada, porque en ese ver todo negro no aparece la luz de la esperanza, que es fundamental en el lenguaje apocalíptico. Las cosas pueden aparecer muy sombrías, pero hay una esperanza, hay una música, hay una fe profunda en medio. Bueno, entonces, este lenguaje apocalíptico, pues es a veces extraño para nosotros, porque
Pues porque nos cuesta a veces entender el fondo del lenguaje, pero para los pobres y para los perseguidos de aquel momento era un lenguaje que daba mucho ánimo y mucha esperanza, mucho ánimo y mucha esperanza. Y es un lenguaje también muy importante porque es testimonial. Muchos de vosotros habéis estado ahora en la Eucaristía en la que hemos celebrado a un testigo. ¿Os acordáis de él? San Josafat. Bueno, pues el lenguaje apocalíptico es un lenguaje testimonial. Testimonia la fe en medio de la prueba, en medio de la persecución y en medio de la muerte. Bueno, por tanto, el contexto es de persecución, es de que las cosas se han vuelto muy negras y hay un acoso a Jesús, pero es que resulta que cuando Lucas escribe este texto en los años 80, pues también hay un ambiente de persecución en la iglesia, porque los han echado de las sinagogas y también persiguen a los que siguen el camino de Jesús. Y podríamos decir que el contexto de este texto es también nuestra situación actual, donde en tantos lugares muchos hermanos y hermanas nuestros siguen sufriendo el martirio, siguen dando la vida por Jesús. Por eso, este lenguaje apocalíptico no está lejos de lo que estamos viendo y viviendo nosotros ahora. Bueno, más que la espectacularidad de lo descrito, tenemos que descubrir en este lenguaje apocalíptico una llamada a la conversión, a la confianza, a la fe en el Señor Jesús. Muy importante esto. Bueno, y vamos a ver lo que dice el texto. Bueno, el templo, pues podría ser así, ¿verdad? Un templo que después ha quedado reducido a 4 piedras. Vamos a ver qué dice el texto de Lucas. Lo leemos como hacemos siempre, todos juntos, despacio, saboreando, gustando cada palabra. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro.
y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bueno, pues no sé qué os ha parecido esta lectura. Si realmente después de escuchar este Evangelio habrá alguien que se apunte a esta aventura de seguir a Jesús. Habrá alguien que se apunte, ¿verdad? Porque lo pone todo bastante grave. Y a nosotros nos toca descubrir la buena noticia en este Evangelio que aparentemente, si lo leemos deprisa, pues igual nos suena como algo tremendo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que descubrir la buena noticia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, intentar descubrir cómo este Evangelio es también buena noticia para nosotros. Bueno, lo primero, pues nos detenemos en esto, ¿verdad? Algunos hablaban del templo, y ya sabéis cómo hablaban, ¿verdad? ¿Cómo hablaban? ¿Recordáis? Hablaban diciendo, qué maravilla este templo, ¿verdad? Con piedra de calidad. Allí no valía barro, ¿verdad? Era piedra de calidad. Y después también esbotos. Bueno, Jesús estaba en el atrio y era donde se juntaban los adornos mayores del templo, allí en medio, y algunos le dicen, oye, qué maravilla este templo, qué maravilla. Bueno, entonces el templo, que ya llevaba 1000 años, era objeto de amor y admiración. Acordaos de ese salmo que cantamos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Me acuerdo cuando hicimos un viaje a Jerusalén y ya nos fuimos preparando por todo el camino para llenarnos del gozo que sentían los peregrinos al ver Jerusalén y al ver el templo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Bueno, entonces el templo de Jerusalén, para todos los judíos y también para todos los visitantes, era realmente algo excepcional. Fijaos, por ejemplo, que ahora estamos nosotros a vueltas con la catedral. Y nos parece una joya, y lo es. Pero yo creo que el cariño que tenemos los en Burgos a la catedral, pues es muy grande, pero yo creo que no se acerca a lo que sentían los israelitas con relación al templo. Realmente era una maravilla. Bueno, y entonces lo era todo. Y la destrucción del templo, si el templo era todo, la destrucción del templo, ¿qué era? Pues destruirse todo. Se quedaban sin un agarradero para sostener su fe y para sostener su conciencia de pueblo. Bueno, por eso hay también textos en la Escritura que dice, no tenemos templo, no tenemos príncipe, no tenemos sacerdote, no tenemos nada, ¿verdad? Somos ya escoria. Pero el texto dirá, pero tenemos un espíritu de pobres. Bueno, entonces, realmente la destrucción del templo era el fin del mundo. Por eso va unido destruir el templo con el fin del mundo. Cuando el templo se destruye, la gente decía, bueno, esto es el final de todo. Bueno, pues en esa situación, el templo, un lugar maravilloso que a la gente se le abría la boca, ¡qué maravilla! Y las liturgias solemnes y lleno de gente, bueno, eso muy frío tiene que ser uno para que no se emocione, ¿verdad? Bueno, entonces llega Jesús y les dice, pues sabed que no quedará, todo esto que veis, no quedará piedra sobre piedra. Madre mía, la que se tuvo que armar en los que escuchaban, porque el entusiasmo que sentían
al pisar el templo, pues se les venía abajo. ¿Qué pasa? El otro día tuvimos la celebración del Día de la Iglesia, la celebración pastoral de la Iglesia, el encuentro pastoral de la Iglesia diocesana, y realmente toda la gente que yo me encontré decían, ¿cómo vibra uno con esto? ¿Cómo se entusiasma? Bueno, bien, entonces esto nos lleva a pensar lo siguiente, que todo lo humano, por maravilloso que sea, todo lo humano es caduco, ¿o no es así? Aquí podemos también pensar en nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Todos hemos tenido un cuerpo más ágil, más bello para mirarnos en el espejo, qué sé yo. Todo lo humano es caduco. Bueno, y entonces, identificarnos con lo que es caduco es equivocarnos de cimiento, ¿verdad? Porque ponemos nuestra fe en algo que nos va a fallar, que tarde o temprano, ¿verdad? La salud, tantas cosas. Bueno, por eso un autor que manifestaba su serenidad ante todo, decía, mi secreto es este, no me importa lo que pase, ¿verdad? No me importa lo que pase, que va en la misma línea de la poesía que todos conocemos de Santa Teresa, ¿verdad? Nada te turbe. Bueno, imaginad el escenario que queráis. Pues ella dice, nada te turbe, nada te espante, porque ha puesto los ojos en Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Bueno. Y también esto nos lleva a lo siguiente, que la verdadera identidad, con lo que nos identificamos, con lo que Jesús invita a identificarse, está más adentro, más allá de lo que aparece en la superficie. El templo, tal como lo veían, podemos decir que es un odre viejo, acordaos del vino y el odre, ¿verdad? Un odre viejo destruido por el vino nuevo de Jesús. Bueno, y entonces Jesús nos hablará no de un templo edificado sobre piedra, sino que nos hablará del templo vivo del Espíritu que tenemos cada uno en nuestro interior. Y hablará también de las piedras vivas de los bautizados que levantan el templo para alabar al Señor. Bueno, y curiosamente, hay un texto inmediatamente anterior a este que estamos leyendo, donde Jesús se queda fascinado ante el gesto de una pobre viuda. Y fijaos entonces en este aspecto. Lo más importante, lo que más vale en el templo, será el gesto de una pobre viuda que expresó su amor dando hasta lo que tenía para vivir. Este gesto expresa lo que es lo mejor del templo. No son las paredes, ni son los esbotos, sino que es el gesto de una mujer que entrega su vida. Vale. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ser eso? Le preguntan a Jesús. Bueno, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? Le preguntan. Bueno, ¿cuándo y cómo sucederán esas cosas? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que esto que dices tú está para llegar? Y en esta pregunta, pues seguramente hay una mezcla de curiosidad, pero también algo que me parece a mí más profundo, porque el pueblo de Israel y el pueblo cristiano no leemos la vida en clave, en una concepción cíclica del tiempo, aunque a veces nos dejamos llevar también por esto, ¿verdad? Comienza el lunes
y termina el viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y empieza un mes y termina otro, y empieza un año, y bueno. Los pueblos de alrededor tenían una concepción cíclica del tiempo. Todo se repetía. Pero el pueblo de Israel y el pueblo cristiano tiene una concepción del tiempo en el que siempre nos lanza hacia adelante, movidos por la esperanza. Porque el pueblo de Israel esperaba que Dios dijera, que Yahvé dijera su palabra. Los cristianos también somos gente de esperanza, aunque reconocemos que lo que tenía que decirnos Dios ya nos lo ha dicho, y lo que tenía que darnos ya nos lo ha dado en su Hijo, en Cristo Jesús. Bien, por eso San Juan de la Cruz tiene un texto muy bonito. Dice, algunos siguen pidiéndole a Dios que revele lo que tiene que pasar y lo que tiene que decirnos. Y él dice, pero si ya os lo he dicho todo en mi Hijo, acudid a él, ¿verdad? Y aprended, bueno, todo lo que yo os he dicho. Vale. Y empieza la explicación, ¿cuándo será eso? ¿Cómo será eso? Bueno, y lo primero que dice Jesús es, cuando oigáis. Cuando oigáis. Fijaos que la fe nos entra por el oído, dice San Pablo. Pero también por el oído nos entra lo que pasa en el mundo y a veces se nos mete dentro y nos angustia de una manera tremenda, ¿verdad? Lo que pasa, lo que hemos oído hoy en la televisión, en la radio, lo que hemos leído en los periódicos, se mete dentro y nos angustia. Entonces Jesús, que sabe esto, dice, cuando oigáis noticias, bueno, ¿y qué noticias? Pues noticias las que aparecen en el texto, pero también noticias que oímos cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? Lo que hemos oído hoy, ¿qué eco ha dejado en nosotros? ¿Ha dejado miedo? ¿Ha dejado temor? ¿Ha dejado angustia? ¿Cómo hemos leído el prepacto de los dos partidos? Mi madre ya me ha llamado angustiada. Que viene, ya sabéis qué. Bueno, que viene, bueno. Entonces, Jesús invita a ver las señales, lo que pasa, como etapas del proyecto de Dios en la andadura de la historia del pueblo de Dios. Bueno, ¿y cuáles son señales? La primera señal que dice Jesús es que aparecen los falsos mesías. Cuando las cosas están mal, aparecen falsos mesías que nos invitan, que quieren captar nuestra atención para decirnos, yo soy la salvación para este momento, yo soy, ¿verdad? Siempre aparecen esto, los falsos mesías. Bueno, aparece también la guerra y la revolución. Ya sabemos que a lo mejor aquí no hay, pero también hay, pero hay otros lugares. Aparece que una nación pelea contra otra, hay terremotos, hambre, peste, señales del cielo, crisis de todo tipo. Bueno, todo esto. Y dice Jesús una palabra que es central en todo el texto. Dice, atención, atención, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar por estos que dicen, yo soy la salvación, no os dejéis engañar. En época de confusión siempre surgen, como os decía, los impostores que seducen, ¿verdad? Y nos hacen seguir, ¿verdad? Por eso, en los tiempos difíciles suelen aparecer las sectas. Hay gente que nos capta y nos pone en camino. Bueno, y también recordaréis que aparecen también los famosos milenarismos. Ya sabéis lo que es el milenarismo, ¿verdad? Que dicen, en el año 1000, recordáis lo que decían, ¿verdad? Se acaba el mundo. Bueno, y también en nuestra época hemos oído el año 2000, que se iba a terminar el mundo, ¿verdad? Bueno, dice Jesús, no os dejéis engañar. La salvación
viene de Dios en Cristo. Jesús, con sola una palabra, sabe colmar todas las angustias. Este texto es de la mujer a la que recordamos el viernes pasado, ¿os acordáis? ¿Quién era esa mujer? Isabel de la Trinidad, ¿verdad? Se me ha olvidado ponerlo entre comillas. Jesús, con una sola palabra, sabe calmar todas las angustias, todas las angustias. No vayamos detrás de otros mesías. Bueno, y el texto ese que os decía de San Juan de la Cruz. Bueno, también no solo aparecen situaciones difíciles, sino que aparece también que los discípulos son puestos en la prueba, son puestos en la prueba. Y entonces, en tiempo de la comunidad del evangelista Lucas y en nuestro tiempo, hay muchos discípulos, muchos seguidores de Jesús que lo están pasando mal por ser seguidores de Jesús. Y lo que sucede puede llevar a muchas personas o a algunas personas, puede llevar a la desilusión y a la pérdida de la fe. Pero dice Jesús, eso que está pasando no es el final. Podemos mirar la prueba como una ocasión para dar testimonio del amor. Por eso en la Iglesia recordamos a los mártires, porque su testimonio de amor en medio de la prueba nos alienta a todos nosotros en el camino, y por eso hemos recordado ahí a San Josafat y así a muchos mártires que recordamos en la Iglesia. Bueno, podíamos decir que todo es gracia, todo es gracia. Aquí vendría bien recordar a Santa Teresita. Santa Teresita, si conocéis un poquito su vida, vivió una prueba muy dura durante meses en su vida, una prueba, la prueba de la fe, que ella no veía nada, dice, estoy como en un túnel oscuro donde no veo nada. Bueno, y esa prueba fue el paso para el encuentro. Bueno, por eso la prueba, esto es muy interesante, la prueba es una situación que nos invita a ahondar en nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Y si queréis, la prueba nos invita a mostrar con texto recogido de San Juan de la Cruz, nos lleva a mostrar los ojos del amado que llevamos dibujados dentro. Hoy me he encontrado con un vecino nuestro que tiene todas las enfermedades, ¿verdad? Y dice, hasta la semana pasada me dolía mucho una pierna, pues ahora se ha contagiado la otra pierna, ¿verdad? Y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero lo decía con una paz y con una amabilidad que yo le decía, te felicito, porque realmente llevas, y él me decía, pues sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y su mujer que estaba junto a él decía, pues es verdad, lo lleva bien, ¿verdad? Lo lleva bien, lo lleva con paz, bueno. Bien. Otra cosa muy importante también. Dice Jesús, yo os daré palabras y sabiduría. Bueno, a nosotros, cuando vienen mal dadas, pues tratamos de preparar nuestra defensa. ¿Cómo vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a hacer cuando llegue esta situación? ¿Cómo lo haremos? Bueno, y buscando preparar nuestra defensa es buscar la seguridad. Me acuerdo muchas veces que el padre Tomás, que en gloria esté, a quien recordamos con mucho cariño, decía que, dice, ¿cómo me vendrá la muerte? Bueno, y al final terminaba abandonándose en las manos de Dios. Bueno, ¿esto qué significa? Que nosotros a veces buscamos seguridad y parece que cuando encontramos defensa ya tenemos la seguridad resuelta. Pero la seguridad
no la da la falta de conflictos ni el preparar la defensa. La seguridad la da la confianza en Dios. La confianza que es el amén. El amén es la seguridad de un niño en brazos de su mamá. Amén. Es como la fortaleza de nuestra vida la da el amén. Bueno, por eso dice Jesús con otras palabras, es hora de vivir el momento presente. ¿Por qué? Porque cuando nos entra temor y temblor, el miedo nos roba la vida y no somos capaces de vivir el momento presente. Por eso es momento de vivir el momento presente, el aquí y ahora, entrando en la eternidad del don de Dios, entrando en el amor de Dios. Por eso el Señor le dijo a Santa Teresa en una ocasión en la que estaba muy turbada, no te inquietes por nada. Bueno, la perseverancia es indispensable para producir frutos en las pruebas cotidianas y en las persecuciones. Pasamos. Y una cosa también de San Ambrosio que nos ha llamado la atención y por eso la colocamos aquí. Decía San Ambrosio que a veces tenemos mucho miedo de lo que puede pasar en la vida, pero él decía, los emperadores nos ayudaban más cuando nos perseguían que cuando nos protegen, ¿verdad? Parece que cuando nos protegen, como si se apagara la fortaleza y el entusiasmo de la fe. No sé, eso decía él. Vosotros veréis si os parece acertado o no acertado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo este discurso apocalíptico? Pues no tanto describir acontecimientos llamativos, cuando dar a los creyentes la fuerza y el coraje para vivir la fe en las pruebas y dar la vida en la desprotección. ¿Sabéis de quién es esta frase última? Dar la vida en la desprotección. Pues es de una mujer que queremos mucho en el Carmelo, que se llama Santa Edith Stein. Cuando estaba en el Carmelo de Ex, en Holanda, y vino la Gestapo a sacarlas del convento para llevarlas a los campos de concentración donde murieron, ella y su hermana Rosa, le dijo Edith a su hermana Rosa, vamos, tenemos que aprender a dar la vida en la desprotección. Al campo lo que iba a venir lo llamaban desprotección, porque ella estaba en un convento donde estaban dando la vida, pero había hermanas, había un horario, había un ambiente. Por eso aprendamos a dar la vida en la desprotección. Me parece un buen resumen de este evangelio que hemos comentado. Bueno, bien, y así hemos intentado descubrir la buena noticia. Vamos a ver alguna pregunta. La primera sería esto: ¿qué sentimientos ha suscitado en vosotros, en vosotras, esta palabra? ¿Qué sentimientos ha suscitado? Sentimientos... A ver, ¿alguien quiere decir qué sentimientos ha suscitado? Sentimientos de temor, de esperanza, dice aquí, de esperanza, de miedo, de angustia, de esperanza, de fortaleza también, de fortaleza, de esperanza, de confianza. Bueno, pues esos son sentimientos muy importantes que han surgido en nosotros. Bueno, la segunda, ¿qué es lo que hoy anima a la gente que conocéis a resistir y a tener esperanza? De las personas que conocéis, ¿qué es lo que anima a resistir y a tener esperanza? ¿Qué les anima cuando vienen situaciones difíciles? La enfermedad, la oración que no es algo abstracto, sino que la oración es el diálogo de esa situación con el Señor, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué
creéis que anima hoy a la gente para no hundirse? Tener fe. Tener fe, que significa asentar nuestra vida sobre roca, no sobre arena movediza, sobre roca. Bueno, nos quedamos con estas dos, la oración y la fe. También podríamos decir que también ayuda mucho el aliento de los hermanos y hermanas de la comunidad, ¿verdad? De los testigos. Bueno, tercera, descubrimos la buena noticia en este discurso. Bueno, hemos intentado hacer eso, descubrir que es una buena noticia. Cuarta, ¿cómo reacciono yo ante las pruebas, ante las situaciones que ponen a prueba mi fe? ¿Cómo reacciono? ¿Me escondo? ¿Meto la cabeza como el avestruz debajo de la tierra? Uy, que nadie me hable, que estoy muy mal, estoy en la noche. ¿Cómo reaccionamos? Como este señor del que os he hablado yo, que reacciona con, bueno, así estaré, me decía, así estaré hasta que Dios quiera. Bueno, pero me lo decía con un cierto humor, ¿verdad? Bueno, ¿qué puesto ocupa hoy Jesús en la historia? Una pregunta también profunda, ¿verdad? ¿Qué puesto ocupa? Un puesto marginal, un puesto central, en algunos ambientes desconocido, no nombrado, ¿verdad? Bueno, ¿qué puesto ocupa Jesús? Y recordando a la viuda, que Jesús valora el gesto de la viuda como lo más importante del templo, pues te atreves a soñar cómo será la iglesia cuando toda la pompa desaparezca. ¿Os atrevéis a soñar esto? Cuando toda la pompa desaparezca. Y algunos dicen que esta pobreza que tenemos ahora en nuestras comunidades cristianas nos va a hacer descubrir, porque el Espíritu nos enseña sirviéndose de todo, pero nos va a servir para ser más fieles seguidores de Jesús y para ser todos más sencillos, más hermanos. Bueno, pasamos adelante. Bueno, la oración, ¿cómo orar la palabra? La oración, ya decíamos, ¿verdad?, nos ayuda a permanecer fieles. Bueno, por eso podemos hacer todos esta oración que aparece en el medio del texto. Gracias, Dios mío, por formar con cada uno de nosotros tu templo viviente, tu iglesia. Enséñanos, Señor, a acercarte en todo lo que hagamos. Y la comunidad es el templo vivo, compuesto, edificado con piedras vivas de los bautizados. Todos somos templos de Dios, no estamos huecos, que decía Santa Teresa. Estamos habitados por el misterio, somos templo de Dios. Qué dignidad y belleza tan grande. Bueno, y por eso orar la palabra significa vivir el momento presente, vivir con intensidad, no alejarnos de la realidad, aturdidos por el miedo o por otras causas. Por eso vamos a escuchar ahora una canción que se titula Aquí y Ahora. Es de un amigo nuestro que ha estado aquí en el encuentro de amigos de orar, José Manuel y su mujer. No tenemos más aquí y ahora, no tenemos más aquí y ahora, que es instante en el que estás presente. Oh, Dios, aquí estás ahora, para cambiarlo todo, para salvarlo todo y para amarlo todo.
no tenemos más. Si hay que arrepentirnos, si hay que perdonarnos, si hay que convertirnos, no tenemos más. Aquí y ahora, no tenemos más. Aquí y ahora, que ese instante en el que estás presente. Oh, Dios, aquí está, ahora. Para encontrar la oveja, para comprar la perla, para llevar la ofrenda, no tenemos más, para ofrecer la mano, para arrimar el hombro, para entregar la vida, no tenemos más, aquí y ahora, no tenemos más. Aquí y ahora, que ese instante en el que estás presente. Oh, Dios, aquí estás, ahora. Al denunciar lo injusto, al anunciar a Cristo, al contemplar a Dios, no tenemos más. Para dar gloria al Padre, para dar gloria al Hijo y dar gloria al Espíritu, no tenemos más, aquí y ahora, no tenemos más, aquí y ahora, que este instante en el que estás presente. Aquí está, ahora. Bueno, y terminamos con contar al mundo la nueva manera de vivir, que es sobre todo con el testimonio y con el testimonio de Jesús, de la Eucaristía, de la sabiduría del Espíritu Santo. Pasamos. Y bueno, vamos a ver, quisiéramos resumir todo esto con la frase última que dice: con Jesús en nuestro interior, los dolores, las situaciones difíciles nunca serán de muerte, sino de parto, ¿verdad? La humanidad está de parto, esperando esta vida nueva resucitada de Jesús. Bueno, y toda esta manera de contar al mundo lo vamos a expresar con un pequeño vídeo que quizás hayáis visto. Bueno, pues con este vídeo pues hemos terminado animándonos a ver, en medio de las situaciones que encontremos en el camino, la fe que tenemos como bautizados y el aliento y la fortaleza que nos da Jesús. En la mesa del fondo tenéis la encuesta para los que queráis rellenarla con lo que pondremos en marcha la Asamblea Diocesana, ¿verdad? Una encuesta que, una vez rellenada, la podéis entregar en la sacristía o en la portería donde Maripaz. De este modo, el Carmen pues se une también a la Iglesia Diocesana y participamos con nuestra respuesta. Más adelante hablaremos de grupos, de crear grupos de 8 o 10 personas para reflexionar sobre los temas de la Asamblea Diocesana. Buenas noches y hasta que nos veamos la próxima vez, que será, ¿cuándo? El próximo martes, ¿verdad? Muy bien, ale.